Tuve un secreto enamoramiento de mi enemigo jurado durante 8 años. Finalmente, después de que su primer amor se fuera al extranjero, se casó conmigo por rencor. Más de un año después de nuestro matrimonio, hice todo lo posible por imitar la apariencia de su primer amor, solo con la esperanza de que él me mirara. Me divorciaré de ella antes de que Vivien regrese al país. Después de escuchar accidentalmente la conversación de Daniel con su amigo, no me detuve. Impresioné el acuerdo de divorcio durante la noche y me escapé. Más tarde, Daniel llegó a mi puerta, con los ojos rojos mientras miraba mi vientre. Emma, vuelve conmigo. Fuera del estudio, él di la sopa para desintoxicarse preparada y estaba a punto de abrir la puerta cuando la voz de James llegó desde adentro. Vivien va a regresar al país. ¿Cuándo vas a divorciarte de Emma? Mis dedos en la perilla de la puerta temblaron ligeramente y, en un instante, perdí el coraje para abrir la puerta. Vivien era el primer amor de Daniel, a quien había querido profundamente durante muchos años. Si no se hubiera peleado con Daniel y se hubiera ido al extranjero, él nunca se habría casado conmigo por rencor. Mordí con fuerza mi labio inferior y mi corazón se tensó repentinamente. Daniel soltó una risita. Me divorciaré de ella antes de que Vivien regrese. Me picó la nariz y la sopa para desintoxicarse en el bandeja casi se derramó en el suelo. Emma es tan tonta. Ni siquiera es la mitad de lista que Vivien. Su tono desapasionado reveló su indiferencia y desprecio por este matrimonio. En ese momento, realmente deseé haber oído mal, pero era ciertamente su familiar voz. Retiré mi mano de la puerta decepcionada y vertí toda la sopa para desintoxicarse que había cocinado para él en el lavabo, sin dejar ni una gota. Puse mi palma en mi vientre. Solo eran aproximadamente un mes y aún no había signos visibles. Pero sabía que había una pequeña vida dentro de mí que pertenecía a Daniel y a mí. ¿Qué pasaría con el bebé si me divorciaba de Daniel? Las lágrimas rodaron por mis mejillas y levanté la mano para secarlas, pero cuanto más las secaba, más caían. Vivien estaba de vuelta. ¿No era natural que Daniel quisiera un divorcio? Sabía del bebé desde la semana pasada. Siempre me había sentido desamparada sobre cómo decirle a Daniel. Después de casarnos, él me había dicho más de una vez que no le gustaban los niños. La sensación de agravio se expandió infinitamente. Intenté consolarme a mí misma, pero las lágrimas no paraban. Para cuando Daniel y James bajaron las escaleras, todavía había unas pocas lágrimas brillantes en mi rostro. Daniel frunció el ceño y la impaciencia en sus ojos era claramente visible. Emma, ¿por qué estás llorando? Me volví de espaldas a él y hice todo lo posible por calmarme, sin querer que él notara nada raro, solo no pude evitarlo mientras veía una telenovela. Daniel no hizo más preguntas. Tiró una frase ligera y burlona. Puedes llorar por esto. Eres una persona tan melodramática. James susurró torpemente un recordatorio para él. ¿No vas a consolarla? Está llorando. Mis ojos estaban adoloridos y hinchados, y la esquina de mi boca se curvó en una sonrisa sarcástica. ¿Cómo podría Daniel consolarme? Aunque sabía que era imposible, una parte de mí en el fondo todavía esperaba, de forma involuntaria, que dijera una palabra de consuelo. Incluso una casual bastaría. Como era de esperar, no detuvo sus pasos, no la hice llorar. ¿Qué hay que consolar? Sabía que no debía esperar nada de él. En sus ojos, mis lágrimas solo eran melodramáticas. Si fuera Vivien la que llorara, él querría consolarla inmediatamente. Finalmente vi la realidad clara. Daniel nunca me iba a amar. Era como una piedra envuelta en hielo, no solo incapaz de calentarse sino también capaz de congelarme a mí. Ya no quiero gustarle. Dado que íbamos a divorciarnos de todos modos, es mejor que yo sea la que lo proponga primero, Daniel. Estaba sentado en la entrada, preparándose para cambiarse los zapatos. Cuando escuchó mi voz, volvió hacia mí. ¿Qué pasa ahora? Mi sonrisa se veía peor que mi llanto. Me atraganté y dije 3 palabras. Vamos a divorciarnos. La atmósfera se heló por unos segundos. Podía oír claramente el sonido de mi propio corazón y sentir el dolor de mi corazón destrozándose, pero no me arrepentí en absoluto de haber dicho esas 3 palabras. No había emoción perceptible en el rostro de Daniel. Se acercó a mí y dijo en voz profunda, Emma, di eso de nuevo. Después de tomar un profundo aliento, exhalé, Daniel, vamos a divorciarnos. Después de decir esas palabras, el estado de embriaguez de Daniel se disipó completamente, reemplazado por un frío opresivo que era aterrador. James sintió que algo no estaba bien y se acercó para recordarle, no asustesla. Hablemos las cosas bien. Daniel apartó la mano de James que le impedía acercarse. Después de unas pocas risitas, dijo lentamente, ¿no oíste que ella dice que quiere un divorcio?
Miraba la sonrisa en su rostro y entendí que realmente estaba esperando con ansias este día. El matrimonio que yo había soñado era una carga para Daniel. Se acercó a mí y me miró de arriba abajo. Para cuando vuelva esta noche, es mejor que estés segura de que realmente veo el acuerdo de divorcio. Las dos frases de Daniel resonaron en mis oídos durante mucho tiempo. Cada palabra era un golpe mortal para mí. Me divorciaré de ella antes de que Vivien regrese al país. Para cuando vuelva esta noche, es mejor que estés segura de que realmente veo el acuerdo de divorcio. Después de que se fuera, al instante siguiente, me derrumbé en el suelo y rompí a llorar. Mi visión se desvió por las lágrimas. Quizás solo tarde un segundo enamorarse de alguien, pero realmente es difícil renunciar a alguien. Me tomó más de 8 años dar este paso de renunciar a Daniel. Si no fuera por lo que dijo hoy, no sé cuándo habría dado este paso. Dicen que las personas les gusta juzgar la profundidad de su amor por el dolor de la separación. El dolor en mi corazón ahora es 100 veces más intenso de lo que imaginé. No quería decepcionar a Daniel. Antes de que volviera a casa, contacté con un abogado e imprimí el acuerdo de divorcio. Lo estoy liberando, y al mismo tiempo, me estoy liberando a mí misma. He estado viviendo como Vivien durante más de un año, y estoy realmente agotada. Incluso he olvidado lo que la original Emma Laicti cómo debía ser. Imitar lo que a Vivien le gustaba y preocuparme por lo que a Daniel le gustaba se había convertido en mi costumbre después del matrimonio. No quería ver a Daniel, así que dejé el acuerdo de divorcio en el dormitorio y me fui. No me atrevía a decirle a mis padres sobre el divorcio. En aquel entonces, insistí en casarme con Daniel a pesar de su desaconsejo, haciéndolos muy enojados pero impotentes. Solo, compré el billete de avión más cercano y volé a Yunchen. Había vivido allí durante un tiempo antes de que mi abuelo falleciera. Después de que mi abuelo se fuera, la casa vieja quedó desocupada. Antes de subir al avión, recibí una llamada de Daniel. Quizás quería hablar del divorcio. No había necesidad de eso. Mi abogado negociaría con él. Con un acuerdo antenupcial, no debería haber problemas con la división de la propiedad. La única parte difícil que quedaba era el bebé en mi vientre. Pensé en ello durante mucho tiempo, sin saber cómo decirle sobre esto. Ahora ya no tengo que preocuparme por ello. Si no quiere el bebé, entonces que nunca sepa que este bebé existió. Tardé aproximadamente 6 horas en llegar a Yunchen. Era de noche cuando bajé del avión. A diferencia de la ciudad, el ritmo de vida en Yunchen era muy lento y casi no había vida nocturna. Toda la ciudad estaba en silencio, e incluso podía oír el sonido del viento soplando las hojas caídas. Cuando estaba tomando un taxi, vi más de una docena de llamadas perdidas. Eran de Daniel. Justo cuando estaba dudando si llamarlo de vuelta, llamó de nuevo y yo contesté. La voz al otro lado del teléfono era profunda y ronca, y me preguntó suavemente, ¿has cenado? Solía preguntarme eso a menudo, generalmente cuando estaba ocupado en el trabajo y trabajaba horas extras y no podía volver a casa para cenar. El tono de Daniel me dio la ilusión de que nada había pasado durante el día. Bajé los ojos y le pregunté qué pasaba. La siguiente cosa que dijo Daniel me hizo arrepentirme de haber contestado su llamada. Vivien está de vuelta. ¿Tienes tiempo mañana? No, mi reacción instintiva fue no. Al oír su nombre, colgué el teléfono en pánico y luego bloqueé a Daniel. Así que su buen tono y actitud eran solo porque ella estaba de vuelta y no podía esperar a casarse con la mujer que amaba, ¿verdad? En el camino de regreso a la casa vieja, mis recuerdos se remontaron a hace más de 20 años. La familia de Emma y la familia de Daniel eran viejos amigos y siempre habíamos estado juntos desde niños. Cuando éramos jóvenes, Daniel siempre parecía no gustarme. No le gustaba que lo siguiera y a menudo me advertía, no tengo una hermana. Solo porque mi madre me pidió que te cuidara no significa que seas mi hermana. No me sigas. Emma, eres tan molesta. No puedes llamarme hermano. No te conozco. Pero cuando más lo necesitaba, él fue el primero en aparecer. Cuando tenía 6 años, estaba asustada a muerte por el perro de su familia. Cuando Daniel apareció, pensé que tomaría esta oportunidad para alejarme. No lo hizo. Se paró delante de mí. Cuando tenía 8 años, empecé a aprender a andar en monopatín. La madre de Daniel dijo que los dos podíamos aprender juntos. Daniel tenía más talento que yo y aprendió más rápido. Había dominado las habilidades muy bien. Cuando estaba a punto de caerme, él apareció. Si no te hubiera aguantado fuerte, te habrías caído y llorado de nuevo. Cuando tenía 12 años, me peleé con mis padres y no tenía a dónde ir. Fue Daniel quien me consoló cuidadosamente y me compró una muñeca para animarme. Cuando tuve mi periodo a los 14 años, no me atrevía a salir del baño después de la escuela.
Daniel entró y me dio pañales higiénicos después de asegurarse de que no había nadie más en el baño. A los 15 años, aprendimos a cabalgar juntos. El caballo negro al lado nuestro se asustó y casi me golpeó. Una vez más, Daniel me salvó. Nunca pensé que habría alguien más entre nosotros. Exactamente cuando, Emma, en su boca se convirtió en «¿Vivien?». Probablemente desde que estábamos en el instituto. Cuando era una niña, no sabía lo que significaba gustarle a alguien. Solo estaba acostumbrada a estar a su lado. Cuando entramos al instituto y Daniel comenzó a recibir cartas de amor una tras otra, las emociones en mi corazón comenzaron a cambiar. Después de la escuela, él metía las cartas de amor que recibía en mis brazos y se mostraba orgulloso. Emma, mira las cartas de amor que recibí hoy. Miré aquellos sobres rosados y, de alguna manera, me perdí en mis pensamientos. Vete. No me empujes todo. La esquina de los labios de Daniel se curvó en una sonrisa, y me miró orgullosamente. Emma, no me extraña que nadie te envíe cartas de amor con ese temperamento tan fiero. No sabía por qué, pero odiaba la forma en que se mostraba orgulloso cuando recibía cartas de amor. Eran solo cartas de amor. No había nada de qué estar tan orgulloso. Más tarde, durante el juego de baloncesto escolar, recibió aún más cartas de amor, de solo unas pocas a un pequeño montón. La sensación incómoda se intensificó. Pensé ingenuamente que era porque nunca había recibido ninguna, así que probablemente quería una carta de amor un poco. Empecé a ser curiosa sobre cómo podía recibir una carta de amor para satisfacer los pensamientos de una chica de 16 años. Daniel tenía muchas fanáticas femeninas cuando jugaba al baloncesto. Yo podía jugar al bádminton, así que jugaba al bádminton durante los descansos cuando tenía tiempo. Con mis excelentes habilidades de bádminton, podía derrotar fácilmente a 2 chicos durante el descanso del almuerzo cada vez. Después de un semestre, gané un grupo de seguidores más jóvenes que me llamaban hermano. A veces Daniel venía a verme jugar. Levanté mi raqueta de bádminton y la apoyé en mi hombro. ¿Qué te parece? Soy buena jugando al bádminton, ¿verdad? Se rió tanto que apenas podía respirar y levantó el pulgar para animarme. Genial. Unos cuantos saques más harían que fuera perfecto. Ja 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 ja. No conseguí el sobre rosado como deseaba. El apodo, Emma, se extendió por todo el año. Algunas chicas incluso pensaban que realmente había un chico que era excelente jugando al bádminton. El deseo de un sobre rosado fue puesto de lado temporalmente. A medida que aumentó la carga académica, no tuve energía para averiguar cómo cumplir este deseo. Solo podía ser obligada a ayudar a Daniel a manejar montones de cartas de amor todos los días después de la escuela, viéndolo mostrarse orgulloso sin poder defenderme. Hasta cerca del final del primer semestre de bachillerato, finalmente encontré un sobre rosado en mi cajón. El deseo de una joven chica se había cumplido. Curvé las esquinas de mis labios, solté un profundo suspiro de alivio y agarré el sobre y corrí escaleras abajo. En el campo de deportes no muy lejos, Daniel y James estaban bebiendo agua después de jugar al baloncesto. Una chica con una coleta alta apareció y llamó dulcemente, Daniel. Tenía una piel muy blanca y el uniforme escolar no podía ocultar su encanto. En el momento en que apareció, atrajo la atención de todos en el campo de deportes. Arrugé el sobre rosado en mi palma y no continué caminando hacia adelante. Sabía que era Vivien. Ella había sido presentadora durante un evento. Era muy bonita y hacía que la gente no pudiera quitarle los ojos. Daniel tenía la espalda hacia mí. Tomó el sobre amarillo de la mano de Vivien. Los dos parecían muy familiarizados y estaban charlando y riendo mientras se sentaban en las sillas. La sonrisa en mi rostro desapareció y me fui en silencio. Esa sensación surgió con más intensidad que nunca antes. Casi no podía prestar atención a las clases en la tarde. Después de la escuela, terminé mi servicio. Daniel, como de costumbre, metió un montón de cartas de amor en mis manos. Emma, ayúdame a manejar estas. Hay demasiadas. Había algunos sobres morados y 2 azules en el sobre rosado. Pero no había rastro del sobre amarillo que le había dado Vivien. ¿Dónde estaba el sobre amarillo? ¿Lo estaba atesorando Daniel? Perdí mi temperamento y le arrojé los sobres de vuelta sin tocar. Maneja los tuyos por ti mismo. No soy una lata de basura. Unos cuantos sobres cayeron al suelo. Daniel se agachó a recogerlos y no pudo evitar quejarse de mí. Tienes un temperamento tan malo. ¿Quién te molestó hoy? De noche, me revolcaba en la cama y no podía dormir. Mi mente estaba llena de la imagen de Daniel y Vivien charlando y riendo. Finalmente me di cuenta de que esa sensación agria y decepcionada era amor. Lamentablemente, era demasiado tarde. Daniel y Vivien se estaban acercando cada vez más. Por un tiempo,
Él ya no me esperaba después de la escuela. Voy a ensayar con Vivien para la presentación de la fiesta de bienvenida. Vete a casa por ti misma. ¿Realmente tenía que ser presentador? Estaba molesta y fruncí los labios sin decir una palabra. Si dijera algo, quizás ni siquiera pudiéramos seguir siendo amigos. Durante todo el instituto, no vi ninguna telenovela porque durante ese tiempo, la trama del primer amor que no puede competir con el nuevo Arrival era popular. Desde que le arrojé las cartas de amor de vuelta la última vez, Daniel ya no me pidió que manejara las cartas de amor. No necesitaba preguntar para saber que seguramente había pedido a Vivien que las manejara. Ella era más adecuada para manejar estas cartas de amor que yo. Mi atención se centró en los asuntos de Daniel, y mi puesto en el examen mensual cayó mucho. Por eso, el profesor director me llamó específicamente a la oficina. Cuando salí, vi a Daniel con una sonrisa burlona de nuevo. ¿Te regañó Lucas? ¿Necesitas que te ayude con tus estudios? Tenía una cara seria y empujé a este culpable inocente, diciendo fríamente, no es necesario. Realmente tuve mala suerte hoy. Primero, mis calificaciones cayeron y me llamaron a la oficina y me regañaron. Luego fue el turno de nuestro grupo ser castigado para hacer el servicio de limpieza. Después de terminar el servicio de limpieza, por casualidad me encontré con alguien muy ocupado en el pasillo. Daniel se recostó contra el pasillo, y el resplandor del sol poniente se reflejaba en su rostro pálido. Pretendí no verlo y me giré directamente hacia el hueco de las escaleras. Daniel me persiguió, específicamente te esperé después de la escuela. ¿Eres ciega, Emma? ¿No puedes ver a un ser humano vivo como yo? Aceleré mi paso y dije con un tono un tanto infantil y sarcástico, no te pedí que me esperaras. ¿Por qué no fuiste a ensayar hoy, señor ocupado? Daniel sacó un montón de exámenes de su mochila. Tomé un permiso. Toma estos exámenes y notas y dales un vistazo primero. Te explicaré el fin de semana si no los entiendes. Cuando oí la palabra notas, me quejé con disgusto, olvídalo. No puedo entender tu escritura de gallina. Él suspiró y explicó desesperadamente, los presté de Vivien. Su escritura es muy bonita y puedes entenderla. Mis pasos hacia abajo en las escaleras se congelaron y mis ojos se pusieron ligeramente rojos. Daniel no podía ver mi expresión y elogió las notas de Vivien. El puesto de Vivien es aproximadamente el mismo que el tuyo antes. Casi obtuvo una calificación máxima en inglés esta vez. Sus notas son muy detalladas. Que mis calificaciones cayeran ya me estaba haciendo sentir lo suficientemente mal. Levanté la vista, me atraganté y le perdí mi temperamento. No necesito sus notas. No necesito que las traigas aquí a propósito. A los 17 años, todavía era joven. No podía controlar mis emociones y no sabía cómo salvar los sentimientos perdidos. Mi espíritu competitivo fue despertado. Más tarde, estudié desesperadamente. Ni hablar de Vivien, incluso mis calificaciones alcanzaron las de Daniel. Después de la clase, Daniel se acercó a mí y sonrió aduladoramente. Emma, ¿puedes prestarme tu examen? Felizmente guardé mi mano y le presté el examen. Tus calificaciones son aproximadamente las mismas que las mías. ¿Por qué todavía necesitas prestar mi examen? Daniel tomó el examen y dijo casualmente, lo estoy prestando para Vivien. Ella piensa que mi escritura es fea. Mi expresión cambió instantáneamente. Mi sonrisa se congeló y desapareció. Realmente quería arrebatarle el examen. Entonces recordé las notas que me prestó antes. Aunque no las usé, Vivien estaba dispuesta a prestarme las suyas. Así que no había razón para que no le prestara mi examen a ella. Un mes antes de la prueba de ingreso a la universidad, recibí una solicitud de amistad de Vivien. Manteniendo una actitud hostil, directamente ignoré su solicitud de amistad. Si alguien preguntaba, simplemente diría que no la vi. Sería mejor hacer 2 problemas más de matemáticas en lugar de eso. Recientemente, ese idiota de Daniel había superado mis calificaciones de nuevo. Inesperadamente, ella vino directamente al salón de clase a bloquearme después de la escuela el lunes. Vivien sonrió ligeramente. Clase Emma, te agregué en WeChat antes, pero no aceptaste. Lo siento por venir al salón de clase a buscarte. Ya que sabes que debes sentirte arrepentido, todavía viniste. Frente a su rostro inocente, no podía ser cruel. Dije débilmente, no he estado mirando mi teléfono recientemente. ¿Qué quieres de mí? Vivien me devolvió el examen y también me dio una entrada VIP para un concierto. Gracias por prestarme el examen. Después de la prueba de ingreso a la universidad, quiero invitarte a ir al concierto conmigo. ¿Está bien? Estaba a punto de rechazarla cuando divisé las palabras en la entrada del concierto de reojo.
Era el cantante que había gustado durante mucho tiempo. El día de ayer, cuando las entradas estaban a la venta, contraté a 5 personas para ayudarme a conseguirlas, pero todavía no logramos ninguna. No. Por supuesto que está bien. Puedo transferirte el dinero de la entrada. Considéralo como si la hubiera comprado. ¿O quieres algo más? Puedo intercambiármelo contigo. Al final, Vivien todavía no aceptó mi dinero. Tenía una muy buena personalidad y era muy gentil. Siempre me hacía preguntas en WeChat. Dado que acepté la entrada, me sentía avergonzada por no responderle. Pensé que no era para nada extraño que Daniel le gustara a esta clase de chica. Comencé a pensar que Vivien era linda, y cuando me di cuenta, ya había sido penetrada por el enemigo desde adentro. Era el turno de Daniel de hacer el servicio el viernes. Agarró la correa del hombro de mi mochila y no me dejó ir. ¿Por qué no me has estado esperando y te has ido por ti misma recientemente? Realmente era extraño. Tenía a Vivien esperándolo. ¿Por qué quería que yo lo esperara? Le di un golpe en la mano que agarraba la correa del hombro de mi mochila y la alejé. Eres tan molesto. No me detengas para que pueda volver a estudiar. Él dejó el escobillo en su mano y me siguió hasta la puerta. Emma, ¿cómo planeas rellenar la solicitud de admisión a la universidad? Esta era una pregunta sobre la que había estado pensando durante mucho tiempo y estaba a punto de preguntarle a él. Miré sus profundos y claros ojos almendrados y vi la reflexión de mí misma en el uniforme escolar en ellos. Estuve desorientada por un momento. Una voz en mi corazón preguntó, ¿debería luchar por mí misma una vez más? Emma, ¿podemos ir a comprar té de leche juntos más tarde, Daniel? La aparición de Vivien hizo que tragara las palabras que estaban a punto de salir en un instante, y todas se atascó en mi garganta. Realmente no me apetece. Estoy de servicio, así que podría ser un poco tarde. Las voces de Daniel y mía sonaron al mismo tiempo. Vivien se acercó a él y dijo un poco arrepentida, ¿Emma no va a tomar nada? Entonces esperaré a que Daniel termine su servicio. Odio mi lengua precipitada, pero al mismo tiempo, estoy contenta de que haya rechazado. De lo contrario, estaría tan avergonzada como las anteriores veces, atrapada entre ellos dos. Para manejar el asunto de la solicitud a la universidad, específicamente invité a James a cenar y compré un teclado de juegos de edición limitada para sobornarlo. El día en que recibí la notificación de admisión, solté un suspiro de alivio. Vivien no ingresó a la universidad, mientras que Daniel y yo sí. Realmente no quería ir a la universidad a tanto. Según mis propios pensamientos, la universidad de June era mi sueño. Dudé durante mucho tiempo cuando rellené la solicitud, y luego, como si fuera guiada por alguna fuerza misteriosa, escribí la universidad. Todavía recuerdo el día en que recibí la notificación de admisión, como saltaba de alegría. Pensé que valía la pena renunciar a la universidad de June por Daniel. Después de todos estos años, ahora me arrepiento. La universidad no separó completamente a Daniel y Vivien. Estudiando en la misma universidad, la relación entre Daniel y yo nunca volvió a ser lo que solía ser. De hecho, incluso comenzamos a ser un poco confrontacionales. A menudo me arrepiento de haber tenido un ataque de rabia con Daniel en aquel entonces, que arruinó nuestra relación originalmente buena. Era como tener una gran mano de cartas pero jugarlas terriblemente. Después de comenzar la universidad, Daniel y Vivien no dejaron de comunicarse. Un par de veces cuando comí con él en la cafetería, él siempre mantenía la cabeza baja y respondía a los mensajes. Daniel, ¿qué estás viendo que te hace reír así? Es un mensaje de Vivien. Te lo mostraré más tarde. No es necesario. Supuse que Vivien seguramente le había enviado algunos chistes graciosos. Ella también me los enviaba a menudo. Cuando nos veíamos con frecuencia en el instituto, tenía miedo de ser incómoda, así que siempre le respondía. Quién sabía que parecía un poco simple de mente. Ella todavía los enviaba incluso después de graduarse del instituto. Dejé de responder después de contestar un par de veces. Perdí mi apetito y me levanté para irme. Realmente no entiendo qué de tan gracioso tiene un mensaje enviado en masa. Daniel guardó su teléfono, frunció el ceño y me miró fijamente. Entonces, ¿por qué no me envías un mensaje que no sea un mensaje enviado en masa? Escupí fríamente y me alejé directamente. Cada vez que el nombre de Vivien salía de su boca, no podía evitar sentir celos. Para evitar que él notara mi extrañeza, siempre encontraba varias excusas para estar ocupada y evitarlo. En medio de la noche, no pude evitar abrir su Moments de WeChat y echar un vistazo secreto repetidamente. Afortunadamente, no usaba QQ o abría registros de visitantes. Yunchen, el hospital. El doctor me miró seriamente y confirmó repetidamente.
Tuviste una situación de quistes ováricos antes. Considerando tu estado físico, es muy difícil que puedas quedar embarazada. ¿Estás segura de que no quieres mantener el bebé? ¿Estoy segura? Estaba muy confundida por dentro y siempre dudaba entre dar a luz al bebé y abortar. ¿Realmente debería dar a luz a él? Viendo mi angustia interior, el doctor agregó otra frase: si abortas, no es completamente imposible quedar embarazada de nuevo, pero debes pensar cuidadosamente en las consecuencias. Al final, elegí dar a luz a este bebé. Sería mío solo, y tenía la capacidad de vivir sin Daniel con el bebé. En los pocos días desde que llegué a Yunchen, compré una gran cantidad de nuevo mobiliario y artículos de uso diario. Después de que la casa estaba casi limpia, empecé a ordenar el patio. La vida ocupada podía hacer que posponiera temporalmente todo lo que pasó en la ciudad. Cuando estaba agitando una azada en el patio, lista para trabajar duro, una voz encantada llegó. «Emma, ¿estás de vuelta?» El hombre estaba vistiendo ropa deportiva. El cabello suelto en su frente cubría parte de sus cejas, y debajo de ellas había un par de ojos almendrados tan negros como el obsidiana. Fruncí ligeramente el ceño. Examiné cuidadosamente su rostro, pero no podía recordar quién era. Él vio la confusión en mi rostro e introdujo a sí mismo: «Soy yo, William». «William». Murmuré su nombre en mi corazón, dejó la azada, se levantó y se acercó a él. «Casi no te reconocí. ¿Cómo es que ese chico gordo se ha vuelto tan delgado en estos años?» Para ser exactos, no nos habíamos visto durante casi 10 años. Solíamos jugar juntos cuando venía a la casa de mi abuelo para las vacaciones de verano. Más tarde, después de que mi abuelo falleciera, dejé de venir a Yunchen y perdimos el contacto. Por la tarde, él me ayudó a manejar las malas hierbas en el patio. Y hablamos de muchas cosas de nuestra infancia. La inicial awkwardness en el ambiente se había ido. Él se quitó los guantes. Le dio palmadas al cuerpo para quitarse la tierra y me preguntó: «Emma, ¿estás planeando vivir en Yunchen durante mucho tiempo?» Asentí y le dije: «Más o menos». Yunchen era bonito. El aire era fresco, y podía encontrar temporalmente algo de paz aquí. William me invitó a su casa a cenar. Originalmente quería rechazar, pero él era muy insistente. Cuando entré, me paré en la entrada y me sentí un poco incómoda. Y le pregunté: «¿Están tus padres en casa? ¿No es malo que los moleste de esta manera?» William le pareció divertido, y sus ojos almendrados sonrieron mientras me burlaba. «Solías venir a cenar todo el tiempo. ¿Por qué estás asustada ahora?» Solía venir a jugar a menudo con William, y los padres de William siempre me pedían que me quedara a cenar. Murmuré en voz baja, me sentí un poco avergonzada. Entonces era joven. Hace demasiado tiempo ahora. Los padres de William estaban de viaje de negocios. Así que solo William y yo estábamos cenando. Él me contó muchas de sus experiencias en los últimos años. Escuché en silencio y a veces intervine. Probablemente tenía una personalidad evitativa. Si él no preguntaba, nunca mencionaría nada sobre mí misma. Los ojos de William se parecían mucho a los de Daniel. Esos ojos almendrados que parecían tiernos incluso cuando miraban a un perro, con pupilas de color de tinta. Parecían tener una especie de magia. Y si lo mirabas demasiado tiempo, era fácil ser atraído. Viendo que no hablaba mucho, sacó una botella de vino tinto para animar el ambiente. «¿Qué te parece si celebramos? No nos hemos visto durante mucho tiempo». Podía beber. Subconscientemente, dieron mi consentimiento a su acción y no rechazar. Pero cuando el vaso de vino estaba en mi mano, de repente me di cuenta: en realidad, quizás no pueda beberlo. William me miró fijo y preguntó sorprendido: ¿eres alérgica al alcohol? ¿O no te sientes bien? No le oculté el hecho de que estaba embarazada. Le dije directamente que estaba embarazada. Sus pupilas se dilataron, y su mirada se desvió de mi rostro a mi vientre. Miró con expresión ausente y me preguntó cuándo me casé. No mencioné mucho a Daniel. Solo dije que estaba tramitando el divorcio y me divorciaría una vez que terminara el periodo de reflexión. Recibí una llamada de un número desconocido. La voz de la chica era dulce y gentil. Era Vivian llamando. Ella fue a la universidad en la ciudad C. En las circunstancias en las que me distancié deliberadamente de ella, no nos vimos muchas veces. Quedé muy sorprendida por el hecho de que me llamara. Ella todavía me llamaba Emma como si fuéramos muy conocidas, al igual que antes. «Emma, estoy de vuelta en el país. ¿Cómo has estado recientemente?» ¿Cómo debía responder a su pregunta? Para ser honestos, no estaba bien en absoluto. Aunque huí de la ciudad y vine a un lugar donde Daniel nunca había vivido.
todavía a menudo me recordaban a él muchas cosas en mi vida. Especialmente recientemente, William siempre venía a mi casa a ayudar, trayendo snacks y frutas. Miraba sus ojos almendrados y siempre me perdía en mis pensamientos. Vivien debe haber visto a Daniel ya. Ella sabía que me estaba divorciando de Daniel. Entonces, ¿por qué me llamó? Estoy bien. ¿Hay algo mal? Ella parecía titubeante. Escuché un sonido de choque al otro lado del teléfono. Después de un rato, la voz ronca de Daniel llegó. Mira, ella está bien. No hay necesidad de molestarla. La llamada fue colgada. Bajé la cabeza, y mi corazón dolió sordamente. Fuera de la ventana, la luna llena colgaba alta, y las nubes oscuras se deslizaron por el cielo negro como el carbón, cubriendo la luz de la luna. A las 10 de la noche, Daniel estaba con Vivien. Lágrimas heladas cayeron sobre mi brazo. Aunque me había preparado mentalmente, todavía me cogió desprevenida en este momento. Quería estar con Vivien tanto que ni siquiera esperó a que terminara el periodo de reflexión del divorcio. Esa noche, me revolcaba en la cama y no podía dormir. Al igual que el día en que vi a Vivien dándole una carta de amor a Daniel. Resultó que el primer amor realmente no podía competir con el nuevo Arrival. La mañana siguiente, William apareció de nuevo en mi puerta. Llevaba una canasta de frutas y me saludó. ¿Por qué te ves desanimada? Un amigo mío está organizando una exposición de arte, y quiero invitarte a echar un vistazo. Subí al coche con William. Según él, la exposición de arte de su amigo esta vez tenía como tema a la madre y el bebé. La mayoría de las personas que vinieron al lugar eran chicas. En el centro de la sala de exposición, había un enorme modelo de útero, y en el medio había un bebé hecho de goma. Miró el modelo durante mucho tiempo y me preguntó, Emma, ¿realmente tienes que dar a luz a este bebé? Sin dudarlo, asentí y le respondí. Sí, esta puede ser mi única oportunidad de ser madre. Vengo de una buena familia original, y no tengo miedo de tener un hijo mío. A veces me preocupa si el bebé querrá un padre después de nacer. Me siento muy culpable por esto. Empecé a distanciarme deliberadamente de William. Soy una persona muy lenta y poco reactiva, pero durante este periodo, también noté los sentimientos escondidos en su corazón. Sus palabras, ya sea intencionalmente o no, y su frecuente visita a mi casa. Al principio, solo dijo que estaba de vacaciones largas, se aburría y temía que fuera inconveniente para mí, una mujer embarazada, estar sola en casa. Más tarde, buscó todo tipo de conocimiento sobre los primeros periodos de embarazo y insistió en llevarme en coche a las revisiones prenatales. Entendí que había realmente un profundo amor en sus ojos almendrados. Su amor me hizo querer evitarlo. Nunca pensé que me gustaría. Si fuera posible, solo quería que Daniel me gustara, y eso sería suficiente. A veces, cuando abría la puerta, había frutas y verduras que William había comprado afuera. Sabía que él podía ser tan terco como yo cuando me gustaba Daniel cuando estaba enamorado de alguien. Este tipo de sentimiento obsesivo no llevará a un buen resultado. Cuando vino a verme de nuevo, le pregunté directamente si me gustaba. Su respuesta fue firme sin la más pequeña vacilación. Sí, Emma, ¿no recuerdas cuando jugábamos a la casita cuando éramos niños? En aquel entonces, pensé que cuando crecía. Resultó que él, al igual que yo, ¿había tenido a alguien a quien le gustaba desde la infancia? Es una cosa cruel no ser amado por la persona a quien se ama, pero sería aún más cruel para William si yo seguía evadiéndome y siendo ambigua. Como persona con personalidad evitativa, esta vez no evadí el problema que tenía delante. Tú también dijiste que era cuando éramos niños. William, no te voy a gustar, y no te voy a gustar, sea cual sea el tiempo transcurrido. La sonrisa en su rostro se congeló por un momento, sus ojos se pusieron rojos, y parecía que estaba a punto de llorar al siguiente segundo. Entendí muy bien sus sentimientos en este momento, pero si fuera yo, prefiero que Daniel me hubiera rechazado claramente al principio en lugar de haber sido pareja y finalmente irse por nuestros propios caminos. Durante más de un año, hice todo lo posible por imitar a Vivien. Quizás Daniel vio la sombra de su primer amor en mí, y él también hizo el papel de un marido calificado. Todo era solo un sueño, y al final, la única persona que estaba atrapada en el sueño y no podía salir o olvidar era yo. Las lágrimas de William no cayeron después de todo. Se quedó allí en silencio y me dijo, entonces seamos amigos. Al menos todavía somos amigos, ¿verdad? Sí. Se fue, su espalda era libre y despreocupada sin un rastro de nostalgia. Me sentí muy aliviada y cerré la pesada puerta de madera. No muchos días después de que la vida se puso tranquila, Daniel usó el teléfono de su asistente para llamarme, rompiendo mi vida tranquila. Su voz era profunda,
y su tono era tan frío como el agua helada mientras llamó suavemente mi nombre. Emma. Era como el silencio antes de la tormenta, haciéndome sentir que una tempestad se avecinaba. La fuerte sensación de incomodidad era difícil de reprimir. Daniel solo usaba este tono cuando estaba extremadamente enojado. No dije nada y solo lo escuché continuar. ¿No volviste a la familia de Emma, donde te escondiste? Mi corazón se detuvo un instante, y mi primera reacción fue que Daniel le había contado a mis padres sobre el divorcio. No, si lo hubiera hecho, mis padres ya me habrían llamado. Me calmé y le respondí, ¿por qué te importa dónde estoy? De todos modos, nos estamos divorciando, así que no es asunto tuyo. La paciencia de Daniel se agotó, y se rió burlón y me cuestionó, entonces, ¿cuándo volverás a tramitar los procedimientos de divorcio? Te he empacado tus cosas. Tú averigua cómo llevarlas contigo por tu cuenta. Así que me estaba presionando para tramitar los procedimientos de divorcio para cumplir su deseo de estar con Vivien. Mis ojos se oscurecieron. La persona que le gustaba no era yo. Ser amado por alguien a quien no se ama es un tipo de tortura. Déjame cumplir su deseo. Ya no quiero las cosas. Puedes botarlas o hacer lo que quieras con ellas. Volveré a tramitar los procedimientos de divorcio en unos días. Una voz femenina suave llegó del teléfono de Daniel, tratando de disuadirlo. Daniel, te he dicho que no le hagas caso. Daniel dijo, de acuerdo, antes de colgar el teléfono, y mi corazón se rompió de nuevo. Realmente estaban siempre juntos. Recordé el periodo en el que Vivien se fue al extranjero. Un amigo mío me dijo que Daniel, por alguna razón desconocida, se emborrachó en un bar y tuvo un conflicto y una pelea con el joven señor Henry. A la 1 de la mañana, me cambié de ropa y me apresuré hasta la comisaría de policía para sacarlo. Al principio, el joven señor Henry insistió en no hacer las paces. Más tarde, la policía dijo que ambos lados habían peleado, y si no hacían las paces, ambos tendrían que ser encarcelados. Entonces el joven señor Henry cedió. Daniel tenía algunos rayones en la frente, su rostro estaba ligeramente rojo, y olía a alcohol. Lo tiré al asiento trasero y maldije en secreto con disgusto, huele mal. Eres un borracho. Daniel estaba realmente emborrachado. Al escuchar esto, se olió a sí mismo y negó con la cabeza, no huele mal. No huele mal. Burlé su pobre comportamiento al beber, diciendo que en realidad había golpeado a alguien cuando estaba emborrachado. Si no fuera porque el joven señor Henry estaba en Lorong, Daniel habría quedado atrapado en la comisaría de policía esa noche. Daniel se apoyó con una mano, se sentó, se inclinó hacia adelante y me miró con ojos borrosos en el asiento del conductor. Emma, si no sientes lástima por mí, está bien, pero todavía me desprecias. Miraba la rayadura en su frente, por supuesto, me preocupaba. Pero cuando vi que el rostro del joven señor Henry estaba moredo y azulado y parecía la cabeza de un cerdo, mi pequeña punzada de dolor desapareció por completo. Supe que Vivien se había ido al extranjero. Presumiblemente, era inevitable que estuviera triste porque su amada se había ido. Ahora estábamos ambos, más o menos, en la misma situación. Estaba un poco mejor que Daniel porque la persona a quien me gustaba todavía estaba en el país. Consolé perfunctoriamente a este borracho, siento lástima por ti. ¿Quién dijo que no pienso que eres miserable? Su cuerpo se aflojó, y se recostó contra el asiento trasero como si no tuviera huesos, y su tono era casual, entonces cásate conmigo. Agarré el volante con fuerza y pisé el freno. El coche se detuvo bruscamente al lado de la carretera. Mis palmas estaban sudando, y la sangre se filtraba de la herida en la frente de Daniel. Había arrogancia en sus ojos, y se acostó flojo en el asiento trasero y comenzó a hacer el borracho. Está terminado. Me he desfigurado. Es todo tu fault. Ya nadie me querrá. Me asusté y desabroché el cinturón de seguridad para revisar su herida en el asiento trasero. El olor de alcohol en él se me adueñó de la nariz y llegó al techo de mi boca. Daniel seguía quejándose. Nadie me quiere. ¿Me casarás conmigo? Había una capa de agua en sus ojos almendrados. Pensé que esa noche, no solo Daniel estaba emborrachado y sin control. Asentí como poseída y dije con incredulidad, de acuerdo, me casaré contigo. No sabía con quién me tomó por aquella noche. La lengua de Daniel tenía el sabor amargo del alcohol, haciéndome incluso más intoxicada. Pensé que se olvidaría de esto cuando se sobriara. Después de llevarlo a casa, lo evité durante unos días. Daniel apareció abajo de mi casa con el registro civil y me llamó, Emma, bájate y coge el certificado de matrimonio. No volví a la ciudad, y Daniel me persiguió a Yunchen. Después de cenar en mi casa, salí a pasear como de costumbre. En el camino, me encontré con William,
quien también estaba de paseo y estaba a punto de volver a casa. Emma, ¿cómo estás de salud recientemente? Hace tiempo que no te veo, y parece que has perdido peso. De hecho, no habían pasado muchos días. Solo habían pasado 4 días desde la última vez que nos vimos. Asentí torpemente y, sin darme cuenta, aceleré mi paso. William me siguió a mi lado sin apresurarse. Nos miramos sin decir una palabra, y el ambiente se heló repentinamente. Cuando vi el pequeño edificio occidental de color blanco no muy lejos, me sentí aliviada. Podía salir de esta situación tan pronto como llegara a casa. Inesperadamente, una situación aún más incómoda estaba por venir. Cuando vi claramente la figura alta y esguila que estaba de pie en la puerta, me encontré en un dilema. Daniel, la persona que menos quería ver en todo el mundo, estaba de pie delante de mi casa. William siguió mi mirada y vio a Daniel. Emma, parece que alguien ha venido a verte a tu casa. Estaba a punto de explicar la identidad de Daniel a William. Daniel dio unos pasos y se acercó a donde estábamos. La expresión de Daniel era severa, sus labios delgados se apretaban en una línea recta. Y no había calor en sus ojos almendrados de color de tinta. Emma, ven aquí. Parecía muy aterrador. Retrocedí con mis pasos, y esta acción molestó aún más a Daniel. Daniel se acercó a mí paso a paso, y su mirada se desvió casualmente hacia William a mi lado. ¿No vas a presentarlo? ¿Quién es este hombre? William habló para presentarse antes que yo. Soy el amigo de Emma actualmente. El olor de pólvora llenó el aire. Daniel era como una bomba de reloj, y parecía que explotaría en cualquier momento. Daniel no miró directamente a William. Estiró la mano y agarró mi brazo, tirándome a su lado. Soy su marido legal. William sonrió débilmente, y sus ojos almendrados, que por lo general eran gentiles y tiernos, llevaban un toque de peligro y provocación. Me dijo Emma que estabais a punto de divorciaros pronto. Sentí que la mano de Daniel que me agarraba se apretó con más fuerza, y el dolor casi me hizo fruncir el ceño. Había un desagrado oculto en su voz profunda. Todavía no nos hemos divorciado, y tengo algunos asuntos personales que tratar con ella. Daniel me arrastró fuera de mi voluntad. Tropecé unos pasos y casi me caí. Un dolor punzante recorre mi tobillo, y no pude evitar respirar hondo. Daniel se detuvo por un momento pero al final, no dijo nada y continuó tirándome. William no aguantó más y habló para detenerlo. ¿No ves que no quiere ir contigo? La mirada afilada de Daniel se encontró con la mía. No es asunto tuyo, un extraño, opinar sobre nuestros asuntos. William me soltó la mano y dijo con un dejo de enojo en su voz. Es una mujer embarazada y se ha torcido el tobillo. ¿Es interesante que la fuerces a caminar? ¿O no? La expresión originalmente sombría de Daniel se ablandó un poco. Se quedó allí con expresión ausente, sus ojos se desviaron hacia mí. ¿Estás embarazada? ¿El bebé es mío? El puño de William cayó en el rostro de Daniel, y los dos comenzaron a pelear, y la situación se salió de control. Emma debe estar ciega por gustarte. Si el bebé no es tuyo, ¿podría ser mío? Daniel era bastante hábil peleando. Excepto los primeros golpes cuando no reaccionó a tiempo, rápidamente tomó el control. El bebé en el vientre de mi esposa es definitivamente mío. Nuestros problemas matrimoniales no son asunto tuyo. La situación gradualmente se salió de control. Soporté el dolor en mi tobillo y me acerqué para separarlos a los dos. William, vuelve primero. Hablaré con él. Cuando Daniel oyó que le pedía a William que se fuera, le dio una mirada triunfante de costado. Suspiré y solo pude dejar que Daniel entrara en la casa primero. En cuanto entró en la casa, pareció un ser diferente. Me presionó sobre el sofá y siguió mirando cada parte de mi cuerpo, especialmente mi vientre. ¿Cómo está tu tobillo? Te llevaré al hospital más tarde para que lo vean. Extraño. ¿No dijo Daniel que no quería niños? Agarré la mano para indicar que estaba bien y luego le pregunté, si nos divorciamos, ¿no tienes que preocuparte por el asunto del bebé? Antes de que pudiera terminar mi frase, Daniel saltó sobre mí, me abrazó y me jaló hacia su pecho. No nos divorciemos, Emma, ¿podemos no divorciarnos? Me suplicó humildemente, y la mano que me rodeaba se apretó cada vez más, como si estuviera sosteniendo un tesoro raro y no quisiera soltarlo. Esta vez, fue mi turno de quedar atónita. Si es por el bebé, en realidad, no tienes que renunciar a la persona que te gusta y quedarte conmigo. De todos modos, no quería el bebé en primer lugar, y yo tampoco quería vivir ese tipo de vida de nuevo. Daniel me soltó, y su mirada amorosa se quedó en mi rostro. La persona que me gusta, eres tú. Mis pupilas se dilataron, y mi corazón comenzó a latir de forma anormalmente rápida. Confirmé lo que oí en mi corazón una y otra vez. ¿Daniel dijo que me gustaba?
Mis nervios estaban tensos, e incluso empecé a tartamudear cuando hablé. ¿Tú? ¿No te gusta Vivien? Había estado esperando esta confesión de amor durante tanto tiempo. Pensé que nunca tendría la oportunidad de escucharla. La cara de Daniel se puso negra como el fondo de una olla, y su mirada resentida no podía ser oculta. Se quejó. ¿No sabías ya que ella le gusta a James? ¿Por qué yo la querría? ¿Vivien le gusta a James? Me sentí como si hubiera escuchado algún gran rumor. En un instante, imaginé toda una trama de novela en mi cabeza. No podía creerlo y lo confirmé de nuevo con Daniel. No estás diciendo que me gustas solo porque ella no te gusta y estoy embarazada, ¿verdad? La cara de Daniel se puso aún más oscura, la esquina de sus labios se tembló, y volvió la cabeza torpemente, sin atreverse a mirarme. No, siempre, desde hace mucho tiempo, me gustas. Era claramente visible que su rostro se puso rojo, e incluso las puntas de sus orejas estaban rojas. Bajo mi intensa interrogación, Daniel confesó que desde el instituto, Vivien le había pedido que la ayudara a conquistar a James. A cambio, el precio era que Vivien tenía que ayudarlo a conquistarme a mí. Daniel enterró su cabeza en mi cuello, y su aliento cálido cayó sobre mi piel. Eres tan tonto. Te esperaba después de la escuela y te enseñaba cómo hacer los problemas, pero todavía te negaste a prestarme atención. Según Daniel, todos los malentendidos entre nosotros hasta hoy eran todos mi culpa debido a mi personalidad evitativa. Recordé las palabras que oí en el estudio aquel día y le hice una pregunta. Claramente, dijiste que te divorciarías de mí cuando Vivien volviera. Daniel puso su mano en mi vientre y arqueó ligeramente las cejas. ¿Escuchaste eso? Entonces, ¿por qué no escuchaste cuidadosamente la segunda mitad de la frase? Le dije a James que sería imposible que nos divorciáramos incluso en la próxima vida. Después de despedirme de William, volví a la ciudad con Daniel. Todavía tenía dudas sobre lo que dijo de que me gustaba. No fue hasta que Daniel buscó en su estudio y sacó una cosa después de otra relacionada conmigo. La trenza que se perdió en el secundario, las fotos del día del deporte, el colgante que tiré y no quería, etc., todo estaba guardado en su estudio. Mantuve ese colgante de peluche en mi mano y le pregunté curiosamente, Daniel, ¿por qué nunca me has hablado de estas cosas? Había estado preocupada por nada durante todos estos años. Si no hubiera hablado, realmente nos habríamos divorciado y nos habríamos perdido el uno al otro. De repente, Daniel se sonrojó hasta las puntas de las orejas. Arrebató el colgante de mi mano y lo guardó de nuevo en la caja, y su voz era muy suave. En el instituto, siempre parecías que ibas a superarme en los estudios. Pensé que no tenías ningún sentimiento por mí. ¿Superarlo en los estudios? Bueno, admito que lo hice un poco. Parecía que Vivien y James no se habían quedado juntos. Daniel me dijo que los tiempos habían cambiado ahora. Después de que Vivien regresó al país, la ignoró por completo, pero James seguía buscando todas las excusas posibles para acercarse a ella. Como éramos todos amigos y los malentendidos se habían aclarado, nos reunimos para comer. Vivien se quejó conmigo. Tus personalidades son realmente parecidas. Sois tan tercos como mulas. Cuando Daniel te llamó, no pude evitar que dijera esas cosas en absoluto. La expresión de Daniel se congeló. Tenía miedo de que yo malinterpretara algo de nuevo, así que cambió el tema a alguien más. No soy tan terco como James. Puedes tomar el tiempo para curarlo de eso. Vivien lo miró ferozmente a Daniel con una mirada mitad burlona y mitad amenazante. Si no hablas, nadie te tomará por mudo. Ten cuidado, o enviaré todos los registros de chat a Emma. En cuanto terminó de hablar, Daniel calló. Detuve los palillos en mi mano y miré a Vivien. ¿No eran esos mensajes enviados en un grupo? ¿Habéis hablado de algo que no sabía detrás de mi espalda? Ella negó y dijo que no eran enviados en un grupo. Fue solo hoy cuando me di cuenta de que todos los mensajes que Vivien envió eran específicamente para mí. Tiró el teléfono viejo que había traído especialmente para mí, y estaba lleno de registros de chat entre ella y Daniel desde el instituto. El contenido general era en su mayoría que Vivien se quejaba de que Daniel era inútil y no podía incluso alcanzar a la persona que le gustaba. No había ningún significado romántico entre ellos en absoluto, solo sentimientos de desprecio. Deslizando hacia abajo, encontré que realmente parecía que le gustara mucho a James, incluso más de lo que me gustaba a Daniel en aquel entonces. Lamentablemente, el afecto de uno es no correspondido. Tuve un secreto enamoramiento de Daniel. En cierto modo, era porque ninguno de nosotros estaba dispuesto a abrir la boca, y nos estábamos complicando las cosas. Vivien tenía un enamoramiento abierto, y realmente era muy lamentable. No mucho después, Vivien se fue al extranjero de nuevo. No mencionó nada de James antes de irse.
pero dijo que volvería para asistir al banquete del mes lunar de mí y el bebé de Daniel.